Pierre Bourdieu. El punto de vista del autor. La oferta y la demanda. La homología entre el espacio de los productores y el espacio de los consumidores, es decir, entre el campo literario, etc., y el campo del poder, fundamenta el ajuste no deseado entre la oferta y la demanda, en el polo temporalmente dominado y simbólicamente dominante del campo, los escritores que producen para sus pares, es decir, para el propio campo o incluso para la fracción más autónoma de este campo, y, en el otro extremo, quienes producen para las regiones dominantes del campo del poder, por ejemplo el teatro burgués. Contrariamente a lo que sugiere Max Weber para el caso particular de la religión, el ajuste a la demanda nunca es del todo el producto de una transacción consciente entre productores y consumidores y, menos aún, de un propósito deliberado de ajuste, salvo tal vez en el caso de las empresas de producción cultural más heterónomas, que, por esta misma razón, se llaman precisamente comerciales. En función de las necesidades inscritas en su posición en el seno del campo de producción como espacio de posiciones objetivamente distintas, los diferentes teatros, editores, periódicos, modistos de alta costura, galerías, etc., a las que van asociados. Intereses diferentes. Las diferentes empresas de producción cultural están impulsadas a ofrecer productos objetivamente diferenciados, que reciben su sentido y su valor distintivos de su posición en un sistema de desfases diferenciales, y ajustados, sin propósito verdadero de ajuste, a las expectativas de los ocupantes de posiciones homólogas en el campo del poder, donde se reclutan la mayoría de los consumidores. Cuando una obra encuentra, como se suele decir, a su público, que la comprende y la aprecia, casi siempre se debe al efecto de una coincidencia, de un encuentro entre series causales parcialmente independientes y casi nunca en cualquier caso, nunca completamente al producto de una búsqueda consciente del ajuste a las expectativas de la clientela, o a las imposiciones del encargo, o de la demanda. La homología que se establece hoy en día entre el espacio de producción y el espacio de consumición es la base de una dialéctica permanente que hace que los gustos más diferentes se hallen. Las condiciones de su satisfacción en las obras ofertadas que son algo así como su objetivación, mientras que los campos de producción hallan las condiciones de su constitución y de su funcionamiento en los gustos que proporcionan, de inmediato o a la larga, un mercado para sus diferentes productos. Si la coincidencia entre la oferta y la demanda presenta siempre todos los rasgos de una armonía preestablecida es porque la relación entre el campo de producción cultural y el campo del poder adopta la forma de una homología casi perfecta entre dos estructuras quiasmáticas. En efecto, de igual modo que, en el campo del poder, el capital económico crece cuando se pasa de las posiciones temporalmente dominadas a las posiciones temporalmente dominantes, mientras el capital cultural varía en sentido inverso. De igual modo, en el campo de producción cultural los beneficios económicos se incrementan cuando se va del polo autónomo al polo heterónomo, o, si se prefiere, del arte el puro al arte burgués o comercial, mientras que los beneficios específicos varían en sentido inverso. El efecto, que cabe llamar automático, de la homología sostiene también la acción de todas las instituciones que tratan de propiciar el contacto, la interacción, incluso la transacción, entre las diferentes categorías de escritores o de artistas y sus diferentes categorías de clientes burgueses, es decir, particularmente las academias, los clubes y sobre todo tal vez los salones. La más importante sin duda de las mediaciones institucionales entre el campo del poder y el campo intelectual. En efecto, los salones constituyen en sí mismos un campo de competencia para la acumulación de capital social y de capital simbólico, la cantidad y la calidad de los concurrentes y políticos, artistas, escritores, periodistas, etc. Son una buena muestra del poder de atracción de cada uno de esos lugares de encuentro entre miembros de fracciones diferentes y, al mismo tiempo, del poder que puede ejercerse a través de él, y, aprovechando las homologías, sobre el campo de producción cultural y sobre las instancias de consagración como las academias. Cosa muy manifiesta por ejemplo en el análisis que presenta Christophe Charle del papel de Medeloines y de Mekayavet en la rivalidad entre Jules Lemaitre y Anatole France. Encargadas, según la oposición del trabajo y el ocio, del dinero y el arte, de lo útil y lo fútil, de las cosas del arte y del gusto, del culto doméstico al refinamiento moral y estético, que era por lo demás la condición principal del éxito en el mercado matrimonial, al mismo tiempo que del mantenimiento de las relaciones sociales del grupo familiar, como amas de casa. Las mujeres de la aristocracia y la burguesía ocupan en el campo del poder doméstico una posición homóloga a la que ocupan los escritores y los artistas, dominados entre los dominantes,
en el seno del campo del poder, lo que sin duda contribuye a predisponerlas a asumir el papel de intermediarias entre el mundo del arte y el mundo del dinero, entre el artista y el burgués. Así deben ser interpretados la existencia y los efectos de los líos amorosos, particularmente los que se establecen entre mujeres de la aristocracia o de la gran burguesía parisina y escritores o artistas procedentes de las clases dominadas. Históricamente, parece que la constitución de un campo producción artística relativamente autónomo, que presenta unos productos estilísticamente diversificados, haya ido pareja con la aparición de dos o varios grupos de patrones de las artes que tenían unas expectativas artísticas diferentes. Se puede admitir que, de forma general, la diversificación inicial, que fundamenta el principio del funcionamiento de un espacio de producción como, solo es posible gracias a la diversidad de los públicos, a los que esta diversificación evidentemente contribuye a constituir como tales. De igual modo que no cabe imaginar hoy el cine de ensayo sin un público de estudiantes y de intelectuales o de aspirantes a artistas. De igual modo que no se concibe la aparición y el desarrollo de una vanguardia artística y literaria en el transcurso del siglo XIX sin el público que le garantiza la bohemia literaria y artística concentrada en París y que, pese a ser demasiado pobre para poder comprar, justifica el desarrollo de unas instancias de difusión y de consagración específicas, adecuadas para proporcionar a los innovadores, aún incluso a través de la polémica o el escándalo, una forma de patrocinio simbólico. La homología entre las posiciones en el campo literario, etc., y las posiciones en el campo social global nunca es tan perfecta como la que se establece entre el campo literario y el campo del poder, de donde procede, las más de las veces, lo esencial de su clientela. Sin duda los escritores y artistas que están situados en el polo económicamente dominado, y simbólicamente dominante, del campo literario, a su vez temporalmente dominado, pueden sentirse solidarios, por lo menos en sus rechazos y en sus sublevaciones, con los ocupantes de las posiciones dominadas, económica y culturalmente, en el espacio social. Sin embargo, debido a que las homologías de posición sobre las que se basan estas alianzas de acto o de pensamiento van asociadas a unas profundas diferencias de condición, no están exentas de malentendidos, y hasta de una especie de mala fe estructural. La afinidad estructural entre la vanguardia literaria y la vanguardia política es el origen de acercamientos, entre el anarquismo intelectual y el movimiento simbolista, por ejemplo, y de convergencias proclamadas. Mallarmé hablando del libro como atentado, que para que ocurran deben mantenerse prudentemente distanciadas. El desfase y el malentendido son todavía más claros entre los dominantes en el campo del poder y sus homólogos en el seno del campo de la producción cultural. Sí, cuando se piensan a sí mismos en relación con los productores culturales y en particular con los artistas puros, los dominantes pueden sentirse del lado de la naturaleza, del instinto, de la vida, de la acción, de la virilidad, y también del sentido común, del orden, de la razón, por oposición a la cultura, a la inteligencia, al pensamiento, a la feminidad, etc., ya no pueden pertrecharse de algunas de estas oposiciones para concebir su relación con las clases dominadas, a las que se oponen también como la teoría a la práctica, el pensamiento a la acción, la cultura a la naturaleza, la razón al instinto, la inteligencia a la vida. Y necesitan algunas de las propiedades que les ofrecen los escritores y sobre todo los artistas para pensarse y justificarse, y ante sí mismos en primer lugar, por existir como existen. El culto al arte tiende cada vez más a formar parte de los componentes necesarios del arte de vivir burgués, ya que el desinterés de la consumición pura resulta imprescindible, debido al suplemento de almas que aporta, para marcar las distancias respecto a las necesidades primarias de la naturaleza y a quienes están sometidos a ellas. Ello no quita que los productores culturales pueden utilizar el poder que les confiere, sobre todo en época de crisis, su capacidad de producir una representación sistemática y crítica del mundo social para movilizar la fuerza virtual de los dominados, contribuir a subvertir el orden establecido en el campo del poder. Y el papel particular que los intelectuales proletarios han podido representar en muchos movimientos subversivos, religiosos o políticos, resulta sin duda del hecho de que el efecto de la homología de posición que lleva a esos intelectuales dominados a sentirse solidarios con los dominados suele solaparse, en particular en el caso de los líderes de la Revolución Francesa estudiados por Robert Darnton, con una identidad o por lo menos una similitud de condición, y que todo les inclina por lo tanto a poner al servicio de la indignación y la sublevación populares sus capacidades de explicación y sistematización. Luchas internas y sensaciones externas.
Las luchas internas están en cierto modo arbitradas por las sanciones externas. En efecto, pese a que sean en gran medida independientes de ellas en su principio, es decir, en las causas y en las razones que las determinan, las luchas que se desarrollan dentro del campo literario, etc., dependen siempre, en su conclusión, fasta o nefasta, de la correspondencia que pueden mantener con las luchas externas, las que se desarrollan en el seno del campo del poder o del campo social en su conjunto, y los apoyos que unos y otros pueden encontrar en ellas. Así, cambios tan significativos como el trastocamiento de la jerarquía interna de los diferentes géneros, o las transformaciones de la propia jerarquía de los géneros, que afectan a la estructura del campo en su conjunto, son posibles gracias a la correspondencia entre unos cambios internos, a su vez directamente determinados por la transformación de las posibilidades de acceso al campo literario, y unos cambios externos que ofrecen a las nuevas categorías de productores, sucesivamente. Románticos, naturalistas, simbolistas, etc., y a sus productos unos consumidores que ocupan en el espacio social posiciones homólogas a su posición en el campo, por lo tanto dotados de disposiciones y de gustos o aficiones ajustados a los productos que les ofrecen. Una revolución conseguida en literatura o en pintura, lo demostraremos a propósito de Manet, es fruto del encuentro entre dos procesos, relativamente independientes, que acaecen dentro del campo y fuera del campo. Los recién llegados heréticos que, al negarse a entrar en el ciclo de la reproducción sencilla, basado en el reconocimiento mutuo de los viejos y los nuevos, rompen con las normas de producción vigentes y decepcionan las expectativas del campo. Solo consiguen las más de las veces imponer el reconocimiento de sus productos gracias a cambios externos. Los más decisivos de estos cambios son las rupturas políticas que, como las crisis revolucionarias, cambian las relaciones de fuerza en el seno del campo. Así, la revolución de 1848 refuerza el polo dominado, determinando una traslación provisional de los escritores hacia el arte social, o la aparición de nuevas categorías de consumidores que, al estar en afinidad con los nuevos productores, garantizan el éxito de sus productos. La acción subversiva de la vanguardia, que desacredita las convenciones vigentes, es decir, las normas de producción y de evaluación de la ortodoxia estética, haciendo que aparezcan como superados, trasnochados, los productos realizados de acuerdo con estas normas, encuentra un apoyo objetivo en el desgaste del efecto de las obras consagradas. Este desgaste nada tiene de mecánico. Resulta primero de la rutinización de la producción, bajo el efecto de la acción de los epígonos y del academicismo, del que ni los propios movimientos de vanguardia consiguen librarse, y que nace del recurso repetido y repetitivo a los procedimientos experimentados, de la utilización sin invención de un arte de inventar ya inventado. Además, las obras más innovadoras tienden, con el tiempo, a producir su propio público imponiendo sus propias estructuras, por el efecto del hábito, como categorías de percepción legítimas de toda obra posible, de tal modo que se acaba considerando las obras de arte del pasado y, como apuntaba Prost, incluso el mundo natural a través de categorías tomadas de un arte del pasado que se ha convertido en natural, la divulgación de las normas de percepción y de valoración que esas obras innovadoras tendían a imponer va acompañada de una banalización de esas obras, o, con mayor precisión, de una banalización del efecto de desbanalización que habían podido ejercer. Esta especie de desgaste del efecto de ruptura varía sin duda según los receptores, y particularmente según la antigüedad de su exposición y, entre estos, muy a menudo, los discípulos más directos, son naturalmente los más inclinados a experimentar un sentimiento de hastío y a identificar los procedimientos, los trucos, incluso los tics que hicieron la originalidad inicial del movimiento. Resulta evidente que la banalización solo puede acabar intensificada o acelerada con el esnovismo, propósito deliberado de la distinción respecto al gusto corriente que introduce en la consumición una lógica análoga a la sobrepuja distintiva de la vanguardia, dando así otro ejemplo de homología entre la producción y la consumición. Vemos que la escasez relativa, por lo tanto el valor, de los productos culturales tiende a menguar a medida que va avanzando un proceso de consagración que va acompañado casi inevitablemente por una banalización apropiada para impulsar la divulgación, ya que esta a cambio determina el incremento del número de los consumidores, y por el debilitamiento correlativo de la escasez distintiva de los bienes y del hecho de consumirlos. La devaluación de los productos ofertados por la vanguardia en vías de consagración es tanto más rápida cuanto que los recién llegados pueden invocar la pureza de los orígenes, y la ruptura carismática entre el arte y el dinero, o el éxito,
para denunciar el compromiso con el mundo que atestigua la difusión de los productos en vías de canonización entre una clientela cada vez más amplia, por lo tanto ampliada más allá de los límites sagrados del campo de producción hasta llegar a los meros profanos, siempre sospechosos de profanar la obra sagrada debido a su propia admiración. Cabe considerar el caso de André Gide como un ejemplo típico de la representación que la vanguardia, aquí la literatura joven, se hace de la vanguardia en vías de consagración y de la reprobación moral con la que graba sus éxitos considerados como componendas. Lo que afecta a Gide no es el éxito de unos artesanos a los que escritores establecidos, como Anatole France, o Paul Bourget, o Pierre Loti, que se mueven por unas zonas demasiado diferentes de la suya, sino la comparación con algunos de su especie y de su envergadura, incluso mayores que él, y que han superado la muralla del gueto a costa de lo que él considera traiciones imperdonables. Maeterlinck, convertido en un sabio de consumo corriente, Barrés, a quien la política ha servido de trampolín, Henry de Renier, que con la Double May 13 lleva estampado el sello de novelista y tiene el artículo de periódico fácil. Dentro de poco Francis James, que gracias a sus buenos sentimientos va a concogía bien su buena poesía. Y no hablemos de los 100.000 ejemplares alcanzados por la Afrodita de su ex alter ego Pierre Louis. Así, el envejecimiento social de la obra de arte, la transformación imperceptible que la empuja hacia lo desclasado o lo clásico, es el producto de la concurrencia de un movimiento interno, vinculado a las luchas en el campo, que incitan a producir obras diferentes, y de un movimiento externo, vinculado al cambio social del público, que sanciona y multiplica, al ponerla de manifiesto ante todos, la pérdida de la escasez. Asiste al envejecimiento de su clientela inicial y al de su público. Sabemos así, gracias a una encuesta reciente, que compositores devaluados debido al efecto de la divulgación, como Albinoni, Vivaldi o Chopin, resultan cada vez más valorados a medida que nos vamos acercando hacia las edades más avanzadas y los niveles de instrucción más bajos. Asiste al envejecimiento de su clientela inicial y al declive de la calidad social de su público. Sabemos así, gracias a una encuesta reciente, que compositores devaluados debido al efecto de la divulgación, como Albinoni, Vivaldi o Chopin, resultan cada vez más valorados a medida que nos vamos acercando hacia las edades más avanzadas y los niveles de instrucción más bajos. En el campo literario o artístico, los últimos en llegar al seno de la vanguardia pueden sacar partido de la relación que espontáneamente se tiende a establecer entre la calidad de las obras y la calidad social de su público para tratar de desacreditarla. Obra de vanguardia en vías de consagración, imputando al rechazo o al debilitamiento del propósito subversivo la merma en la calidad social de su público. Y la nueva ruptura herética con las formas que se han tornado canónicas puede apoyarse en el público potencial que espera del nuevo producto lo mismo que esperaba el público inicial de su producto ahora ya consagrado. A la nueva vanguardia le cuesta tanto menos esfuerzo ocupar la posición. Si te sirvió para tus estudios, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo texto. Y si tienes algún autor en mente que deba convertir a este formato, envíalo en los comentarios.